¿Qué te pasó con los penes de madera? Quiero aportarte una mirada para pensar distinto. A ver, primero que quiero decir que los penes de madera, primero no es tu caso, pero me pareció una cosa de infantilismo de quinto. Los penes de madera. Che, sea un poquito adulto. He visto cosas insólitas de comentarios. Lo segundo, los penes de madera no son ni consoladores, ni elementos de autosatisfacción, son elementos imprescindibles para contar algo que nosotros damos por supuesto, con nuestro estándar, que es que todo el mundo sabe... Exactamente. Yo quiero decirte, yo tengo una gran amiga que trabaja en un hospital público de la Ciudad de Rosario. La Ciudad de Rosario tiene una gran salud pública, que me contaba el aumento apabullante de sífilis, blenorragia, gonorrea. Pero no podíamos hacerlo con una botella de las que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita. Yo obviamente que no soy pacata y a mí un pene no me asusta de acá a la China, pero lo que sí pienso es que con todo lo que nos pasa, comprar tantos penes de madera... Bueno, pero primero, ¿acordamos que está bueno que hay que enseñar cómo se usan los preservativos? Sí, está bueno. Porque digo, ¿sabes qué? Vivimos en este país donde la gente se opone al aborto, se opone a la ESI, se opone a los preservativos, se opone a los anticonceptivos. Todos esos millones en esos penes de madera. $75.000. Digamos, a mí, ese es un segundo argumento que si te parece ahora te argumento alguna idea distinta. Ponele, pero espera, vamos por partes, separamos. Sí. ¿Está bueno que se enseñe el uso del preservativo? Mi respuesta es sí. Pero digo, y en un país en donde vos tenés a un sector... ¿Cómo no? ¿Querés que te empiece a mencionar? Claro. Todos los que están en contra de la ESI. Quiero decir, los que no quieren... Yo estoy en contra de que gasten guita cuando no hay guita. Ese es el segundo argumento. El preservativo pero si quieren separemos argumentos. La ESI es una ley. Digo, para los que se golpean el pecho en Alemania multan a los padres que impiden que sus hijos tomen la ESI. Entonces digo, primer argumento, está bueno que se enseñe, digo, es con pene de madera, con pepino, con... no lo sé porque no sé del tema. Pero acá el problema es que yo te digo igual dos cosas que seguramente vaya en contra de todo lo, digamos. Sí. Me parece mucha plata y yo, el tema de cómo le van a enseñar educación sexual a mi hija, me gustaría verlo a mí primero, digamos. Toda la razón, así es, digamos, pero así se puede, así funciona. A mi hija se la voy a dar yo. Bueno. Y después veo cómo la maneja el colegio. Pero es que así es. Pero me gustaría que empiece por casa. Los padres tienen el derecho y la obligación de acceder a saber cómo son los contenidos de la ESI. El problema es que vos vivís en un país, vos y yo vivimos en un país, donde todavía escuchamos voces como Héctor Aguer, que dice que, bueno, por supuesto, está en contra del matrimonio igualitario, del aborto, y propone el método Billings de anticoncepción. Yo les pediría que se asomen a otros lugares distintos donde vivimos nosotros y vean lo difícil que es acceder de llegar a la información. Entonces digo, hay que dar información sexual. Bien, ¿cuánto es? Es mucha plata, $75.000. A mí el argumento de esto es mucho frente a esto me llevaría a decir, cerremos el Teatro Colón. Digo, en un momento de crisis del Teatro Colón, y yo soy fanático del Colón. Entonces, yo igual no comparto, para mí son cosas distintas, Luis. Es lo mismo. Perdón que haga así, ¿no? Pero no, para mí no es lo mismo. Es como lo gestual, es como... digamos, el Colón ya lo tenés. La educación sexual y la sífilis la tenés, digamos, y es mucho... No es que decís, pero digo, hacemos un Colón, decís, che, compramos penes. No es momento para hacer un Colón y no sé si es un momento para hacer penes. Pero ¿sabés qué pasa, no sé Viviana? Estoy poniendo un ejemplo, estoy en contra de cerrar el Colón, ¿ok? Porque mañana sale Novarecio, quiere cerrar el Colón. Pobre Hugo García y la directora, que es es una divina absoluta. Gran persona. Decir, gran persona, María Victoria Alcaraz. María Victoria Alcaraz. Quiero decir, pero digo, esos argumentos de siempre hay un motivo mayor de gravedad que hace que otra cosa sea secundaria. Para mí, que los pibes no se contagien de ninguna enfermedad de transmisión sexual y sepan, termino el argumento, y sepan utilizar un preservativo es prioritario, aunque haya pobreza, coronavirus y demás. $75.000. Bueno, ahí sí se puede debatir, ¿no? Yo puedo ahora, si es muy caro, no sé. Tienes a ponerse un forro con una botella de estas, que hay un montón. No le cambia los destinos a un país $130.000, son 13 millones de pesos. Pero si me lo pongo a pensar del lado de las dosis, son 13.000 dosis. Está bien. Y si me lo pongo a pensar de los pibes que contagian sífilis y cuánto cuesta la penicilina, hagamos cuentas. Está bien. Entonces digo, entonces tengamos no sé si en esa campaña le llegás a determinado público que la verdad está con otras necesidades también que se podrían hacer frente con esos 13 millones. Tenés razón, así sean pocos. Pero yo creo que creer que siempre hay una sola cosa que se pueden hacer y no varias. Entonces, pero separemos argumentos. Hay que dar... En una era digital,
¿Se puede enseñar a ponerse un preservativo? Era digital en el tercer cordón. Pues, tuviste una entrevistada que dijo que no hay conectividad de mi provincia, que no la entiendo a Granata, ¿eh? La verdad, me cuesta seguirle las contradicciones que tiene. Un pibe que no va al colegio, ¿le vas a llevar el pene al colegio para que aprenda? No, pero sí en los hospitales. Yo te digo, en los hospitales públicos llegan mujeres, insisto, caso de programa de salud reproductiva de la Ciudad de Rosario, de la que soy orgullosamente ciudadano. Mujeres que acceden desde el hospital público y sin embargo quedan embarazadas. Che, ¿qué pasó? Bueno, pasó que las mujeres creyeron que debían guardar la pastilla anticonceptiva hasta el momento de estar embarazadas. Mala información de los hospitales públicos. Pero esto que para mí, a nosotros nos parece una aberración. En un sector de la sociedad, acceder a esta información es muy difícil y hay que hacerlo de la manera más gráfica. Entonces digo, hay que dar... Pero es que si no, no me queda claro nada. ¿Hay que dar o no hay que dar educación sexual? Sí, claro. Bien, sí. Listo. Segundo, ¿es con pene de madera? No sé, yo no sé de educación sexual, pero hay que ser gráfico para enseñarlo. ¿Es muy caro? Tantas otras cosas son más caras y no se me ocurre ni cerrar el colón ni cerrar la educación sexual. Yo creo que en realidad se esconde una idea muy tampoco se te ocurriría comprar un colón, ni crear un colón. No, pero no, cerrarlo porque ahora no pagues más los sueldos. Compren bananas, chicos. Ya digo, el colón, pobre los chicos, el colón. En el Congreso, empezar a usar el Congreso también para las cosas que hacen falta. Debatirlo, pero decir, sí, claro, en 3 días tenemos que sacar la modalidad para hacer la mejor contratación y que los chicos tengan la educación sexual respectiva. A ver, yo no sé qué cantidad es estos que se compraron. Perfecto. Bien, chicos. $13.000. Perdón, son $70.000. $10.000. También lo podían haber enseñado a ponerse los penes de madera antes de que la ley del aborto haya salido. Así de paso no quedaban embarazadas las mujeres. Ahí está. Ese es el argumento. Sexual. Finalmente, compraron los penes de madera saludo tu valentía de decir lo que pensás. En realidad lo que se esconde es un enojo por la ley del aborto para que la gente no pueda decidir cuándo concebir. Un hijo es mejor enseñar a cómo no tenerlo. Entonces hubiera entendido que los penes de madera los compraban antes de la ley del aborto. Pero con el mayor de los respetos, Viviana, con el mayor de los respetos, no vi masivamente militar por la educación sexual obligatoria. Es más, vi oposiciones. Entonces pónganse de acuerdo. Luis, ¿Quieren dar la posibilidad de educación? ¿Sí o no? Yo estoy a favor de la educación sexual. Lo que no tengo es, digamos, el poder de meterme en eso porque no soy del gobierno. Entonces no discutamos si un pene está bien o no. Porque yo estuve como legislador. No, sí, yo puedo discutir si está bien o malo un pene y puedo compartir o no. Yo no, porque no sé. Pero digamos, es un poco tarde. De la ciudad, que fue primigenia, tanto como en la Unión Civil, que yo te contaba el otro día, como en este tema de la educación sexual. Yo no Qué fuerte la imagen del pene, che. ¿Sí? Qué fuerte que nos tiren la imagen del pene por la cabeza, sí. No, lo que yo te decía, Luis, y que no es para debatirlo hoy, es que yo estoy a favor absolutamente, que no quepan dudas. Pero ¿sabés lo que pasa? Por ejemplo, en la comisión donde se debatía, se creía porque es un tema muy, muy sensible, entonces no lo podés hacer un cartabón en decir hasta los 3 años tal cosa, a los 4 tal... Se mecanizaba mucho en la temática sexual y para eso hay que preparar inclusive, hay docentes que deben estar preparados, es decir, no se va a fondo con lo que tiene de diferente en esa materia la sensibilidad de cada grupo. Yo personalmente, y también con mucho respeto, creo que eso encubre un argumento muy parecido a cuando estén todos preparados para votar y sepan de política que voten. No, yo no digo eso, digo no estoy diciendo que la suspendan, al contrario. Pero es que se suspende. Vos sabés, Carlos, que hay provincias que no dan educación sexual obligatoria. Vos sabés que hay obispos como Monseñor Aguer que siguen diciendo... Bueno, entonces digo, en ese marco sigue habiendo pibes que se enferman, no de VIH, sífilis, blenorragia, gonorrea, sigue habiendo mamás niñas que no eligen ser mamás, que quedan embarazadas porque no saben cómo... y vamos a discutir... Nosotros creemos que mañana con los penes de madera van a cambiar las cifras. Si una sola niña con un pene de madera aprende a ser madre cuando lo desea y evita un embarazo que no quiere, valió la pena. Para mí, es mi humildísima opinión. Yo lo que creo que detrás de todo esto se esconde una movida conservadora de ¿qué es esto que el sexo es por placer?
¿Qué es esto que la gente tiene sexo cuando le da la gana y no queda embarazada? Yo creo que es más distracción de parte del gobierno que otra cosa. Y también hay distracción del parte del gobierno. No, la distracción la estamos haciendo nosotros. Perdón, Martín. La distracción la estamos haciendo nosotros. Discutiendo hace 20 minutos de esto que no tiene ni que discutir. La distracción la estamos haciendo nosotros cuando lo de los penes de madera fue el día de la vergonzosa declaración de Cristina Fernández de Kirchner sobre el memorándum de entendimiento y nadie argumentó sobre o la gran mayoría no argumentó sobre el fondo. Entonces digo, jugamos a los... Y yo insisto, con una actitud quinto B turno tarde, los penes de madera... Che, señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nada, 10.000 penes de madera que pueden servir para que la gente aprenda a usar... Perdón, yo no tengo ninguna actitud quinto B turno tarde, ni turno noche, ni turno mañana de ninguna manera, yo simplemente digo lo que... Tengo una tira de chiste acá que me lo guardo. Digo lo que pienso porque es lo que siento y me parece que nada, que si hablábamos antes del aborto, fui la bandera de, creo, entre comillas, y para mí, por supuesto que la gente tiene que saber que antes de llegar a matar a una criatura, descuartizarla como es un aborto, habría que enseñarle a cómo cuidarse tanto a varones como a niñas. Bueno, de esto se tratan los penes de madera. Que un varón se va a poner primero quiero decir que lo de descuartizar es un debate que descuartizar no lo hay y lo he dicho 1.000.000 de veces. Pero ahora, Viviana, descuartizar es un efecto que no existe. De los penes de madera. Está bien. Descuartizar, quiero decir, yo no quiero discutirlo ahora porque no es el momento. Misoprostol. Listo, punto y aparte. Segunda cuestión. A lo que digo es, pongámonos de acuerdo, ¿queremos educación sexual o no? Si la respuesta es sí, ¿los penes de madera es lo adecuado? No sé, yo no soy sexólogo. ¿Queremos educación sexual? No queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y le estamos poniendo en cualquier lado. Y además debe haber un curro en el medio que no tenemos ni idea entonces discutamos el curro. Pero con todo cariño y respeto, ¿te sentís a la altura? Yo no, de discutir cómo se da educación sexual, yo no. A ver, sí, me siento a la altura de discutir. Ahí te tengo que preguntar. Primero porque soy madre, lo voy a hablar con Pero por ser madre no sabes, sos mamá y no sabes de sinusitis, vas a un otorrino laringólogo, Viviana. Mira, hay cosas que la educación sexual a mí me gustaría hablarlo primero con mi hija yo que una... Y tenés todo el derecho. Que una ginecóloga, etcétera, porque soy su madre, la parí y la conozco. Pero todo el derecho. Sucede que no hay... Hay cosas que para mí se hablan con especialistas. Pero hay otras cosas que conviene apartarse de la primera persona singular, porque no hay... Martina tiene un privilegio que es tenerte a vos como mamá. Sí, claro. Ahora hay muchas niñas que no tienen mamás, que no tienen papás, que no tienen mamás que están a la altura de las circunstancias y para eso aparece algo que se llama Estado, que es tratar de nivelar a las no Martinas con Martina y decirles, chicas, sepan cómo cuidarse y elijan. Eso es, yo no sé si el pene de madera es la mejor manera, porque no sé. Si me explican que es de otra manera, más económica, apoyaré. Pero lo que trajo el pene de madera es la discusión de que montones de pibes no saben usar el preservativo y es buenísimo que sepan hacerlo. Yo agrego para complejizar la situación, Luis, en los jóvenes de hoy... No usan. No lo usan. Y bueno, ¿tenés las cifras de...? Estoy hablando de clase media, media sí, Jorge. Con penes de madera sí lo van a usar. Esperá, no. Es una buena noticia. No lo digo desde ese lugar, digo para traer otra complejidad de que el Estado debería ver, para ver cómo la soluciona, sin tomar posición, lo que digo es en jóvenes de hoy, no se usa el preservativo porque consideran que el HIV ya no es un... Claro, tal cual. Gracias Desde a ese lugar construyen actitud y no usan. Pero gracias a los cócteles de retrovirales que han avanzado y etcétera. Hoy Rosario me sorprendió con la cifra. Contame el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. Mira, para dar una idea, 2010 había un 8,5% de la población enferma en cuanto a la evolución de la tasa de sífilis. ¿Estás tartamuda hoy? En 2018... O sea, estamos hablando del 2010, el 8,5%. En 2018, el 51,1%. ¿Me entendés? ¿Me entendés que no hay Martinas ahí que tienen una mamá que la contienen? Lo bueno es que ahora con los... ¿Cuántos son los penes de madera? 10.000. Bueno, ahora seguramente con los 10.000 penes de madera no va a haber abortos, no va a haber embarazo, con que una piba no tenga sífilis, con que un pibe no sea papá porque no sabía y pueda elegir, yo creo que valió la pena. Yo creo que valió la pena. Entonces digo, de verdad, hay un curro de guita que había un solo ¿cómo se llama? Pero esa no fue la discusión en estos días, pero digo, dediquémonos a eso. La Nación publicó, creo que fue la Nación, publicó que había un solo oferente de Córdoba, así la memoria. Bueno, dediquémonos a esto. Ahora, no mezclemos todo. Primero, fue noticia por lo divertido que les parecía a algunos el pene de madera. Pero bueno, lo que estoy diciendo, claro, digo, hay que dar educación sexual, pongámonos toda la educación sexual. Digamos, enseñemos con la participación de los padres, pero no nos golpeemos el pecho cuando aparece un pene de madera. Hablando como hablaríamos en mi barrio, los chotos de madera son un curro más grande que una casa. Entonces es un problema económico, no sexual.
Es lo que dije desde un principio. Los chotos de madera son un negocio más grande que una casa. Discutamos el negocio, pero apoyemos que sea con un pepino, con un pene de madera o con lo que sea. Difundamos que hay que usar preservativos. Si querés usarte algún pepino, alguna banana, te doy la botella, que es más barato. Pero Viviana, perdón, Luis, sacando lo sexual que le aporta a esto un contenido que lo pone más sensible, la discusión es la misma. Totalmente. Es la misma que con los tachos de basura que valían $120.000 que compró, no me acuerdo. Bueno, pero es un curro. Claro, por eso. Pero digo, la basura... ¿sabemos que es un curro? Claro, ni siquiera sabemos que es un curro, no. Estamos hablando de... Porque vamos a hablar en serio a calzón quitado, ya que hablamos de pene de madera. Si tanto les importara de verdad al Estado que los chicos supieran usar un forro para ponerse el pene de madera, hubieran dado clases durante 1 año y medio. ¿Cómo le voy a creer que ahora les importan los chotos que compraron por no sé cuántos millones si se cagaron en la educación de nuestros hijos? No les importa ni la lo que vos estás haciendo es un argumento de efecto. Si vos me hubieras... ¿Querés que, y no lo pienso esto, querés que te juegue con un argumento de efecto como el tuyo? Si vos estabas en contra del aborto, ¿por qué no diste clases durante 1 año para enseñar a usar el preservativo? ¿Vos sabés todo lo que yo hice en todo el tiempo? No, pero Viviana, te lo estoy diciendo de esta manera figurada, no estoy hablando de vos, digo, todos los que se opusieron al aborto pidieron en la enseñanza de la ESI. Pero como también se cagan en la iglesia, porque el que habla de la iglesia es Satanás, ¿viste? No. ¿Sabés lo que ha hecho la iglesia? Lo que ha contenido la iglesia, pero en materia de educación sexual, en materia de educación sexual, la iglesia no ha hecho nada. Presos, como hay pedófilos en el periodismo, como hay pedófilos en el gobierno y como hay pedófilos en todos lados. Ahora, no me digan iglesia y Estado, porque la iglesia es la gran responsable de que la gente no salga a hacer un estallido social, porque contienen los comedores, los culavilleros. Porque si les importara realmente que el preservativo y el pene de madera, les hubieran dado clase a los pibes durante 1 año y medio, se olvidaron de los pibes durante 1 año y medio. No le dieron clase. Y lo dijimos todos juntos. Y ahora aparecen los penes, bueno. Y lo dijimos todo. ¿Pero qué tiene que ver la iglesia con la educación sexual? La iglesia es una institución... Si yo hice cosas, ahora quiero argumentar yo. Como hizo la iglesia. Quiero argumentar. Pero no podemos hacer todo. La iglesia es un conjunto de personas admirables desde sus bases, desde sacerdotes que militan de verdad el evangelio con su cuerpo. Ahora, desde las jerarquías eclesiásticas, la iglesia bombardeó la educación sexual por años y hasta hoy. Entonces, dicho esto, si querés hablamos de la iglesia contenedora del hambre y yo me emociono hablando de los curas. Perdóname, Luis, la iglesia, como reemplazo del Estado, como Estado ante los Estados, intentó configurar el comportamiento social de la misma manera que ahora el Estado, como lo conocemos hoy, lo hace hacia otro sentido. La iglesia intentó decir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal hacia la represión de lo sexual. Y el Estado hoy intenta hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado. Pero con una gran diferencia. La iglesia es una institución privada que no elige las mayorías. Hay nuevas los estados están... Perdón, la iglesia es una... ¿sabés claro, qué, pero Luis? Es un Estado predemocrático. ¿Cuál es el plan? Porque acá tenemos siempre cosas y nunca tenemos un plan. ¿Cuál es el plan post-penes de madera? No lo sé. Pero preguntemos eso, pero no nos golpeemos el pecho por 10.000 penes de madera. Insisto, el viernes se produjo un hecho, el viernes se produjo para mí el hecho más importante, que fue el sostenimiento de la vicepresidenta de la Nación de un mamarracho jurídico llamado Memorando de Entendimiento que llevó que casi encubriéramos a los imputados por haber producido el mayor atentado de la historia argentina contra la Mutual Judía. Y nosotros, en cambio de discutir esta situación, hoy vicepresidenta de la Nación, discutimos 10.000 penes de madera. Perdón, pero los que estamos inventando la noticia somos nosotros, no ellos. Bueno, nosotros hablamos de todo hoy. Está bien, pero no te estoy hablando a vos. ¿Podemos correrlo de la cuestión personal? A mí, Luis, si no da nombres, si da nombres de periodistas, de medios de comunicación. O sea, yo estoy hablando con vos y no... Pero no te estoy hablando... Hoy hablamos de Cristina, pusimos lo que decía Alberto del memorándum, pusimos que después fue el presidente de Cristina. Yo creo que las argumentaciones, si son siempre personales, no admiten discutir nada porque hablamos de Martina o de Braulio. No estoy hablando, yo estoy intentando correrme todo esto. No, yo hablo de las Martinas, no hablo de Martina. Digo Martina porque es la que tengo más cerca, pero hablo de las Martinas. Son un segmento de la población que tiene la ventaja de tener a las mamás Viviana Canosa que pueden ayudarla. Pero hay todo un sector donde tiene que aparecer el Estado. Van a la tele ensobradas y dicen lo que quieren. Y yo defiendo la voz y los votos de todos los argentinos que se sienten representados. No hablo nunca de mí. Es más, me la juego tanto que ya expongo todo y más cada vez que estoy acá. Está bien. En ese sentido no. Si podemos retomar la discusión de fondo,
si estamos de acuerdo con la educación sexual, habrá que dar un paso más, que es ver cómo enseñar frente a un fenómeno tremendo que los pibes usen preservativos. Estoy de acuerdo con la educación sexual. No son los penes de madera. Bueno, veamos cuál es. No con los penes de madera y no con que no me cuenten el plan que hay después de los penes de madera y con cuánta guita se quedaron para que lo fuimos a preguntar. Esta compra, como reconocimiento durante... Claro, lo fuimos a preguntar o le preguntamos nosotros a esos funcionarios. No, lo único que hicimos es ver en redes sociales lo que estaba pasando con los penes de madera y subirnos a eso. No hicimos mucho más como periodistas. Pero en la oferta hay una diferencia, por lo que dijo Eduardo hace un rato, en los oferentes había una diferencia de montos que cuanto menos llama la atención. Cuanto menos. Uno era cuatro... No, eran cuatro... Eran cuatro oferentes en la licitación que... ¿Uno se bajó? Uno se bajó, que es Nielsen. Carlos Nielsen. Y los demás siguen en carrera. Pero ni siquiera todavía fueron adjudicados. O sea, ni siquiera todavía fueron adjudicados los penes. Es muy fuerte la frase, los penes no fueron adjudicados. Le rogaría que evitara... No, digo, porque de verdad... O sea, a mí me parece que nos falta un montón de educación sexual. Hay que llevar adelante una enorme campaña. En principio, el aborto es el fracaso de la política. Bueno, para que no fracase esto, hay que evitar los embarazos no deseados. De acuerdo en las prioridades. Pero el aborto se evita con el embarazo no deseado. El embarazo deseado se evita con educación sexual. Y la educación sexual se permite con un Estado presente que llegue a donde no pueden llegar montones de mamás y de papás. Yo estoy a favor, pero convengamos que es un tema... Mirá, Sigmund Freud decía que hay dos situaciones límites, digamos, y que las desarrolla. Una es la sexualidad y el otro la muerte, que las pone de alguna manera juntas. Yo te digo... El casamiento también. El casamiento también. No es una situación límite. Sí, no, para vos. Gracias, Jorge. Un amigo. Vos ya lo vas a saber. No, el tema es que es muy complejo el tema, porque la sexualidad la mirás solamente desde lo puramente orgánico, lo desvinculás de lo otro, vos tenés una posición, yo por ejemplo tengo otra. Pero acá estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud. Si no es prioritario la salud, ¿qué es? Mi querida Rosario, la salud para mí no es solamente lo somático. Es todo. Ahora estamos... Absoluta, que es lo que se ha perdido en la medicina aparatológica, por ejemplo. Rosario, pero cuando hablamos de salud, también el Estado toma decisiones y privilegia una cosa por sobre la otra. No privilegia. 13 millones de pesos, ¿en serio? Chicos, desde los medios pidamos que no repartan pauta publicitaria. Me van a matar todos los medios, chicos, si empezamos a decir, che, ¿qué elegimos? Esto, lo otro. 13 millones de pesos para 10.000 penes. La verdad que no me parece una cifra. Está bien, Rosario, pero evidentemente para el Estado argentino de los últimos 125 años, no para este, la salud no ha estado en primer lugar. No. Es decir, pero aplaudamos que ahora se hace mucha razón, Jorge, pero yo digo, no pongamos como argumento, si es que estamos a favor de la educación sexual, la cuestión económica, porque siempre hay un hecho, pobres los del Teatro Colón. Yo digo, con ese criterio... Están asociadas, Luis. Pero igual, están asociadas en este sentido. Luis, cuando cada uno pone el argumento que quiere, estamos en democracia. No, pero ¿sabés qué pasa? Si la discusión es solamente... Cuando el Estado crea un derecho, hay que garparlo. Así que hay una discusión económica. Claro, pero no podemos ser tan sensibles de sentirnos aludidos personalmente por cada cosa que decimos. Yo estoy trayendo argumentos, no estoy tan seguro. ¿Me permitís? Porque, mirá... No estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. Estoy proponiendo un modo de pensar distinto. Me dice mi otorrino que tengo que irme en 2 minutos para cuidar la garganta para mañana, pero en los 2 minutos que quedan cerremos la idea. Sí, no, yo lo que digo es, uno puede decir, bueno, es un tema de salud, como si fuera inapelable la sentencia, y aún en temas hacia adentro de la discusión por la salud, el Estado toma decisiones. Sí. Y deja algunas cosas adentro y algunas cosas afuera. Ahora el Estado argentino ha decidido meter adentro, comprar los penes para la educación sexual y deja afuera todo lo que tiene que ver con la atención sobre la fibromialgia. ¿Qué cosa? Pero, no, Jorge, okay, si siempre ¿me dejas ubicarme en otro lugar? Luis, Jorge, permitime. Celebrar que se hable del tema a partir de esto que todavía no es una compra. Todavía no es una compra. Pero seguramente, entonces, además de esta plantearlo desde allí para pensar, si incluyera esta compra de 10.000 penes, una admisión de que, por ejemplo, se equivocaron durante un año de que no hubo educación sexual. Digo, ni con tutoriales, con penes de madera en la televisión pública, podría haber sido, la verdad, muy útil con los chicos en casa. Entonces digo,
alguna vez hay que admitir algún error, de que durante el año en el que no hubo presencialidad se podrían haber hecho muchas cosas, o aprovechando la virtualidad para aquellos que les llegaba, utilizar esos penes de madera. ¿Puedo leer un mensaje? Espera que Martín, sí, ahí te dejo, espera que Martín, pobre, no lo dejo hablar. ¿Estamos seguros que en este año en que no hubo clases presenciales, con el tiempo que no hubo clases presenciales, no hubo educación sexual en los colegios? No, pero Martín, vos sabés a qué me refiero. Perdón, Eduardo, y el otro punto que decía Jorge. Además del caso este de los penes de madera, seguramente para atrás el Estado, este gobierno, el anterior, hizo muchas compras vinculadas a educaciones sexuales. Seguro. Habrá comprado folletería, habrá comprado preservativos, habrá comprado otros hay que señalar eso y lo otro que a juicio de quien corresponda esté mal. Digo, no por señalar una cosa, dejás que la otra... Quiero leer un mensaje de mi primo Martín Díaz. Yo doy construcción de la ciudadanía, es la única materia donde se puede trabajar seriamente sobre la sexualidad. Es en la Escuela Técnica 4 de Romero. Tengo un pito de madera hace años. Y gracias a eso un montón de pibes de 12 y 15 años aprendieron a cómo se pone un preservativo. Y estoy hablando de pibes que ya tenían relaciones sexuales.